Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Somos personas que seguimos las verdades para entenderlas, comprenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Y también, una vez que las comprendemos, las entendemos y las aplicamos a nuestras vidas, nos gusta dárselas a otros, de tal manera que aquellas personas conozcan esa verdad para el beneficio de sus vidas y el privilegio de conocer a quien es nuestro Salvador. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo en su capítulo 33, en el versículo 14. Recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera y que también Moisés está intercediendo delante de Dios por el pueblo, para que Dios mismo viniera nuevamente a habitar en medio de su pueblo. Y antes de empezar, quiero invitarte, sugerirte que te inscribas al canal por la razón de que estas enseñanzas vienen a través de la Biblia desde el Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque es un estudio bíblico para comprender la Biblia, para estudiar juntos la Biblia. Y ahorita estamos estudiando el capítulo 33, pero son videos consecutivos. Así para que cuando se ponga el próximo video puedas recibir la notificación. Cierro el paréntesis y continuamos entonces. Recordando que Moisés, estando en la presencia de Dios, dialogando con Dios, entonces recibe respuesta de Dios. Pero hay algo que nosotros necesitamos observar para que nosotros aprendamos. Vamos a ir al versículo 14 y leemos. Lo que le dijo Dios a Moisés en aquella intercesión. Hablando Dios, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este versículo para algunas personas le parece precioso, y lo es. Pero tiene una situación en la cual Moisés siguió intercediendo, aún recibiendo esta respuesta. Y es que este versículo, la respuesta de Dios es muy excelente con relación a Moisés. Porque Dios había dicho a Moisés que que era conocido delante de Dios, o que Dios conocía a Moisés por su nombre, sabía cómo se comportaba y que había derramado sobre él su gracia. Entonces le da un trabajo, le dice que saque al pueblo de esa situación. Y Moisés continúa intercediendo y Dios le da esa respuesta. Dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero parece ser que ocurre algo en la mente de Moisés que nosotros necesitamos notar para nuestro beneficio. Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo,
no nos saques de aquí. Observemos este siguiente versículo. Porque hasta este momento Dios no ha dicho que Él volvería a estar en medio de su pueblo. Pero ahora sí le promete a Moisés que su presencia iría con él y que le daría descanso. Pero está en singular, en tercera persona de singular. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba dirigiendo únicamente a Moisés. Y Moisés estaba intercediendo por el pueblo. No es que Dios no lo entienda. Es que el pueblo está en una situación y Dios nunca toma por inocente al culpable. Es misericordioso y es justo, pero su pueblo está en un proceso que necesita aprender, necesita entender y está recibiendo una disciplina. Y Dios había dicho y se sostiene: no iré en medio del pueblo. Mas Moisés sigue intercediendo cuando recibe esta buena noticia para su persona, excelente noticia para su persona, pero no con relación al pueblo. Entonces el versículo 14, cuando Moisés siguió intercediendo, dice, perdón, el versículo 15, cuando Moisés continuó su intercesión, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés está intercediendo por el pueblo. Moisés le está pidiendo a Dios que la razón por la cual está orando es que vuelva con el pueblo, que vaya en medio del pueblo. Entonces en su intercesión le dice: pues si no va a ir tu presencia conmigo, pero con ellos. Por eso Moisés une al pueblo en su segunda expresión, cuando le dice: no nos saques de aquí. Pues Moisés conocía a Dios, hablaba con Dios. Dice los versículos anteriores, hablaba cara a cara con Dios, hablaba cara a cara con Moisés. Entonces, el pueblo es el que tenía el problema, no Moisés. Ni Josué, que era su siervo, que sabemos que estaba siempre en medio del tabernáculo. Pero una intercesión llena de amor hacia el pueblo, llena de pasión, intercediendo delante de Dios. Y le dice: Señor, si tú no vas a ir conmigo, pero con el pueblo, no nos saques de aquí. O sea, no hay razón para salir de este asunto si tú no vas. Y es una intercesión real, apasionada. También de dolor por la situación del pueblo. No es la única vez que Moisés intercede en la historia del pueblo delante de Dios por el pueblo. Mas, sin embargo, es algo que nos enseña algo muy importante.
Un líder no nada más quiere ser bendecido él. No nada más quiere que se derrame la bendición de su gracia y la bendición de la presencia de Dios sobre él. Un líder anhela, se apasiona, intercede de tal manera que la presencia de Dios se derrame sobre su pueblo, esté en los corazones de las personas, camine con ellos, vaya en medio de ellos. Y eso es lo que está pidiendo Moisés. Moisés no duda que está Dios en él. Lo ha visto maravillosamente muchas veces, mas ahora, pero el pueblo, versículo 16. Sigue Moisés hablando con Dios. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Le dice Moisés a Dios. Si nada más yo los dirijo y tú no vas en medio de ellos, ¿en qué se conocerá que realmente hay gracia que se ha derramado en mí? ¿Por qué? Porque Moisés quería que su gracia fuera derramada también sobre el pueblo y que recibiera perdón. Y le dice, sino en que tú andes con nosotros. Observen eso. ¿En qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que andes con nosotros. O sea que tú estés en medio de nosotros, que camines con nosotros, que estés con nosotros, entre nosotros, que tú seas el que nos enseñe, nos dirija. Tú que estés en medio, no quiero yo ser solamente llamado como líder para estar entre ellos, no. Quiero que tu presencia también esté en medio de todo el pueblo. Tremenda intercesión de Moisés delante de Dios. Nosotros, los que dirigimos un rebaño, debemos de aprender de estas cosas. Y que anhelemos que en el pueblo se manifieste la presencia de Dios, pero no necesariamente nada más en un culto con gozo, sino que ande con ellos, donde quiera. Entonces Moisés le dice que andes tú. Y la palabra andar, mi hermano, tiene unos significados amplios, porque el pueblo iba a caminar en una dirección y Dios iba a andar con ellos. Eso es lo que le pedía a Dios. La palabra andar es tener una relación en todas las áreas de nuestra vida. No nada más cuando estamos en un culto, sino cuando estamos en casa con nuestra familia, cuando estamos trabajando. Siempre Dios manifestándose, llenando las vidas de las personas. Entonces Moisés le decía a Dios, Señor, que en este viaje tú andes, que no nos mires desde lejos. Porque lo que quería Moisés era que volviera en medio de su pueblo. Y dice aún más, versículo 16. Después que le dice que, sino que andes en medio andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Por qué apartados? Porque la palabra apartado significa ser un pueblo distinto. ¿Y cuál iba a ser la distinción? Si nosotros recordamos,
en las plagas de Egipto, miramos en los estudios, y te sugiero que vayas allá, como cuando había una plaga en la ciudad donde vivía el pueblo de Dios, no ocurría absolutamente nada. El pueblo de Dios era protegido por Dios. Y Dios le dice a Faraón a través de Moisés: ahora sabrás que yo voy a hacer distinción entre los egipcios y mi pueblo. Pero no es una distinción que nosotros, los creyentes, seamos superiores a otro humano. No, sino que Dios pone sus ojos y Dios, en su presencia, cuando llega a la vida de una persona, se une a sus instrucciones y sus enseñanzas. Y entonces eso es algo diferente. La persona se convierte en ser diferente por una razón superior: la presencia de Dios en el pueblo. Y la otra razón que le pertenece al creyente: seguir lo que instruye aquel único Dios que está en medio del pueblo. Por eso es un pueblo apartado, escogido por Dios, amado por Dios, que Dios está en medio de él y que su pueblo sigue aquellas instrucciones que él le da. Eso es lo que intercedía, por lo que intercedía Moisés delante de Dios, que él volviera. Y repito, todo empieza con la presencia de Dios en el pueblo o en la persona. Eso es la gran, principal y fundamental diferencia. Y él, en medio del pueblo, instruye sus caminos. Y el canal que lo iba a hacer es Moisés. Así es que el pueblo que se porta correctamente y agradable a Dios es porque Dios está en su vida. Y le ama y es amado por Dios. Entonces, dice Moisés, que seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, pues en los tiempos que ellos están viviendo, tienen sus dioses, tienen sus prácticas, tienen sus culturas muy apartadas de Dios, vienen de desde los tiempos de Noé. Todos sabían, pero todos se apartaron. Necesitaban ser distintos. Repito, no porque sean superiores unos que otros hablando humanamente. No, cada persona tiene el mismo valor delante de Dios. Pero una vez que Dios está en la vida de una persona, Él es la diferencia. Y cuando Él es la diferencia, la persona lo entiende y se porta diferente. Cambia toda su manera de vivir. Entonces, esto es lo que nos dice exegéticamente estos versículos de la intercesión, que continúa Moisés intercediendo de que Dios vuelva por su gracia en medio de su pueblo. ¿Qué principio podemos obtener, hablando hermenéuticamente, para nuestro tiempo, para el beneficio de nuestro tiempo, y que podemos aprenderlo también en el Nuevo Testamento? Bueno, mi hermano, hay algo fundamental aquí.
Moisés no fue un líder que nada más quería la bendición para él. No se conformó con que sobre él estaba derramada la gracia y la presencia de Dios, o sea, Dios mismo sobre él. Su intercesión era que el pueblo también fuese bendecido. O sea, que esta intercesión es de alcance hacia otros. Eso es sumamente importante. Por lo cual te digo que una persona que dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, y solamente se queda ahí y no hace nada por en algún momento transmitir lo que ha recibido y dar de gracia de lo que de gracia recibiste, compartir el mensaje del Evangelio, hablar de las bendiciones de Dios. Si hace eso, si no lo lleva, está un fundamento del Evangelio estropeado en su vida. ¿Por qué? Porque la bendición debe de alcanzar al pueblo. La bendición debe de extenderse a otros. Ese es el propósito de lo que Dios presenta aquí. Y nosotros al seguir estudiando, nosotros vamos a mirar de que Dios realmente fue honrado con la intercesión de Moisés. Y Él extiende su misericordia en medio de su pueblo. Y Él vuelve en medio de su pueblo. Entonces, el Evangelio no nomás es para recibirlo y decir soy salvo, amén, aleluya. Es para darlo, es para llevarlo. Entonces, la gran comisión, recuerden lo que dice. La gran comisión de Mateo 28, 19 y 20 lo dice perfectamente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por si fuera poco, si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A quienes pueden decir, oh, yo estoy lleno del Espíritu Santo? Pero una persona que tiene la presencia de Dios como la tenía Moisés, o en esa semejanza o similitud, porque la presencia de Dios estaba en Moisés, la presencia de Dios está en un creyente que entiende estas verdades fundamentales. No es solamente para él, porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque esa presencia está ahí para compartir las buenas nuevas de salvación. Moisés intercede, yo no quiero nada más para mí, quiero para el pueblo, Señor. Habita en medio de nosotros. Por último, sobre este punto de hermenéutico de principios que podemos comprender nosotros para nuestra actualidad, observemos ciertos versículos de la oración de intercesión
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Dice versículo 17, versículo 14, capítulo 17 de San Juan, versículo 14. Observen lo que dice orando Cristo Jesús. Yo, hablando a Dios Padre, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos un pueblo apartado, una nación santa, un real sacerdocio, como lo dice la enseñanza de la Biblia. Repito, yo les he dado mi palabra, tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos un pueblo apartado, pero no superior a otro humano, sino la presencia de Dios está en nuestra vida y hemos recibido la palabra de Dios. Versículo 15. Cristo sigue orando y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Moisés estaba intercediendo delante de Dios y el único que podía proteger al pueblo era Dios. Por eso Moisés quería que Dios fuera en medio de ellos. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros y nosotros no somos del mundo. Pablo dijo en el libro de Filipenses que nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero por lo tanto también nos dice las enseñanzas de Pablo, poned las miradas en las cosas de arriba. Y también Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dad de gracia lo que recibiste de gracia. Las buenas nuevas de salvación. Pero el versículo 17, San Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, porque es la palabra que nos instruye. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Pero no para que sean mundanos, sino van con un propósito de llevar su palabra. Compartir las bendiciones que recibimos. ¿Y qué más bendición de las buenas nuevas de salvación y de la presencia de Dios que va con nosotros y está en nosotros? Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Sigue orando en el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Por qué? Porque el evangelio, la bendición, la presencia de Dios tiene el propósito de alcance. Cuando una persona habla a otra, transmite bendición. Cuando le habla de las verdades de Dios, de su santo evangelio, y la presencia de Dios va con nosotros y le habla a otros. No nos conformamos solo con recibirla, sino hay que ir a darla. Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sí, Señor, pero todos ellos, vuelve a ellos, por favor. Esa gracia, Señor, también para ellos. Pecaron y Dios lo iba a hacer. Y esa es una gran enseñanza para nosotros, de que no es únicamente para mantenerla, sino para llevarla a los demás. Versículo 21. Para que todos
sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros hacemos estas cosas que Dios nos enseña y sabemos pedir a Dios, rogar a Dios y transmitir a otros, porque las bendiciones de Dios, empezando por la gran bendición y única de la salvación a través del sacrificio de Cristo, debe de ser compartida. Dios puso su Espíritu Santo en nosotros para ser sus testigos, para llevar su palabra, llevar su presencia a otros lugares. Entonces, esto se une con aquella intercesión que hizo Moisés. Moisés era bendecido, pero Moisés dijo: Señor, este pueblo, vuelve en medio de tu pueblo. Y Cristo vino para estar con nosotros y envía a su Espíritu Santo para estar con nosotros y en nosotros, y lo envía para que nosotros lo llevemos a otros, recordando las enseñanzas pasadas, de tal manera que nosotros entendamos que esa fue la razón por la cual también Pablo le dice a Timoteo que él enseña a otros hombres para que enseñen a otros. Porque esto no es para una sola persona. Moisés no quería nada más él, ni quería descansar él. Él quería que el pueblo recibiera lo que él había recibido. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar y que en ocasiones se dice muy a la ligera? Pues, amados amigos y hermanos, en este mundo es muy común escuchar: tú preocúpate por ti, el otro que se las arregle como pueda. Eso no es la mejor manera de mirar las verdades de Dios. Las verdades de Dios nos invitan a algo muy importante. Nos invitan a interceder por personas. Y quiero compartir un texto, si me permites, un tantito para buscártelo y leértelo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo no quiero hablar ahorita del pecado de muerte y del pecado no de muerte. Eso es un estudio hermoso, apropiado y profundo y muy bueno, por supuesto. Pero quiero hacer énfasis por la lección que estamos tomando, por el estudio, que dice: si tú miras a tu hermano cometer pecado, pedirá. Tú puedes pedir, interceder por tu hermano. También Santiago, capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque no hay nada más hermoso que ir y llevar la salvación o sacar de error a una persona. Y sé que hay resistencia, pero mis amados, es mejor tomar el riesgo. Es mejor decir, es mejor pedir delante de Dios, es mejor interceder. Y Moisés lo había hecho. Le había dicho al pueblo, han cometido un grave pecado, y también le había dicho, voy a interceder delante de Dios por ustedes. Y compagina perfectamente las enseñanzas del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, porque los principios fundamentales son los mismos. Entonces, no podemos vivir siendo cristianos sin importarnos lo que otro, sea nuestro hermano o aún un pariente o aún una persona que no conocemos. No podemos vivir nada más para nosotros mismos. En cuanto tengamos oportunidad, hacer bien a todos. Y la bondad más grande que puedes llevar es la presencia de Dios, la verdad de Dios, dar a conocer a Cristo o interceder por tu hermano, hablar con él. Moisés lo hizo, Cristo lo hizo, Pablo lo hizo. Hagámoslo nosotros también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te miro en el próximo video y recuerda, inscríbete para que te lleguen las notificaciones porque vamos a seguir versículo por versículo a través de la Biblia. Hasta luego. Bendiciones.